Es un placer saludar a todos mis mayores, mis ahijados, mis seguidores y mi público en general. Me están haciendo una pregunta bastante interesante con respecto a las cargas, las espiritualidades y los contenedores. Por lo cual yo quería compartirles a ustedes la siguiente nota de voz. Salam aleikum, padrino Elías, cordial saludo acá desde El Salvador. Te saludo a tu hijado, don Enrique. Padrino, en un nuevo tema para que nos tengas más informados y podamos seguir creciendo todos ahí a tu lado. Hay muchos misterios dentro de lo que es la religión yoruba, dentro de lo que es la santería, la palería, el vudú, la magia negra. Hay mucho misterio, ¿sí? Y generalmente, hasta donde yo he podido captar por algunas cosas que he compartido contigo, se requiere, más allá de estar iniciado, porque uno puede estar iniciado en un camino, se requiere también de ciertas cargas especiales, que son las que le van a dar vida a algo en particular, ¿sí? Por decir algo, tenemos una prenda, hay que ponerle sus cargas para que y todo lo que esa prenda debe llevar para que tenga vida. Y así pasa con ciertos elementos, con ciertos muñecos, ciertos objetos. Pero acá la pregunta del millón sería: ¿por qué se usan elementos, ya sea de la naturaleza, ¿sí? O se usan elementos, en este caso, como hueso de muerto, tierra de campo finda, en algunos casos yivamenga? Podríamos decir que estos elementos son el canal o el detonante para que estas energías trabajen, ya sea para bien o para mal, ya sea que trabajen para un palero, o ya sea que trabajen, o en este caso para un babalao, o que trabajen para alguien que haga magia negra. Estas cargas básicamente no es que esté la espiritualidad ahí que se quiere meter. Es simplemente un conductor de esas energías. Si nos pudieras dar luz, padrino, creo que es muy buen tema para aprender, y en el entendido de que no cualquiera puede hacer estas cargas, que se necesita tener licencia, y bueno, se necesita aprender, y para aprender hay que pagar sus derechos. Padrino, fuerte abrazo acá a la distancia, se te quiere mucho, como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. Es importante, compañeros, no olvidar que todo, absolutamente todo en el universo es energía, es vibración. Como decía Nikola Tesla, si queremos entender los misterios del universo, tenemos que verlo todo desde el punto de vista de la energía y de la vibración. Las espiritualidades, las entidades espirituales, son entidades que para poder maniobrar el mundo físico necesitan contenedores físicos. Por ejemplo, nosotros somos entidades espirituales. Ustedes y yo somos espíritus. Pero esos espíritus, para poder maniobrar en este mundo terrenal, Dios necesitó contenerlos. Dios necesitó almacenarlos. Dios necesitó darle carga a esos cuerpos carnales, y nos infundió mediante su soplo de vida nuestros espíritus a estos contenedores biológicos, a estos contenedores carnales,
porque si no seríamos carne muerta. Y como carne muerta no podríamos hacer nada. Entonces Dios almacenó esas entidades espirituales en contenedores de carne y hueso, y enos aquí, los seres humanos. De igual manera, en la religión yoruba, todo ente, toda espiritualidad necesita ser almacenada en un contenedor. Ahora bien, para los que son paleros, se tiene una vasija o un caldero de hierro o de barro. Se tienen allí unos huesos, unas osamentas, unas criyumbas, unas cabezas de muerto, unas osamentas humanas. Ese caldero o esa vasija sería simple y llanamente una vulgar vasija y un vulgar caldero sin beneficio alguno y sin ningún propósito, si no tuviera en el fondo, en su interior, debajo de esa criyumba y de esas osamentas humanas, las cargas que le son conferidas por el padrino al Pino Nuevo. Esas cargas que le son conferidas por el mayor al Pino Nuevo son las que hacen que esa tierra, esas cargas, esas criyumbas y esos huesos de muerto puedan atraer y estar allí esas energías de esos espíritus a los que llamamos enfumbes. Por ejemplo, para los que son santeros o babalaos. Aquí, por ejemplo, están mis queridos jimejis. Este es el jimeji varón. Si nosotros observamos el jimeji varón, aparte de las ofrendas y las cositas que tiene, es un simple muñequito de plástico. Pero ¿qué pasa? Nosotros como babalaos necesitamos, como santeros, que ese muñequito de plástico, que es el jimeji varón, conjuntamente con la jimeji hembra, posean allí el espíritu de esos gemelos que existieron hace miles de años. Y la única manera de diferenciar a esto de un simple muñequito plástico a un jimeji sagrado es que la infusión, la bendición, el soplo de vida, que así como Dios nos lo dio a nosotros, nuestro padrino, nuestro mayor, le da a este muñequito las cargas espirituales y su bendición. Y esas cargas las lleva el jimeji dentro de su cabeza. ¿Para qué? Para que una vez albergando el jimeji, el muñequito de plástico, las cargas que nuestro mayor le infunde por bendición, por ser nuestro mayor, a este jimeji y las coloca dentro de su cabeza, y esto se convierte y pasa de ser un vulgar muñequito de plástico a una entidad sagrada, que son los gemelos en la religión yoruba. Vamos, por ejemplo, a los guerreros. Cuando se nos da a los guerreros su mano de orula, en este caldero de hierro, aparte de los signos y todo lo que lleva, es simple y llanamente un caldero de hierro. Pero ¿qué hace el mayor para que ese caldero de hierro pueda almacenar, pueda albergar las energías de los guerreros en la religión yoruba para los que somos babalaos? La bendición, las cargas que ese caldero lleva dentro, para que esos instrumentos, esas piezas, puedan almacenar la energía de esas espiritualidades que en grupo, que son nuestros guerreros, tendríamos que tener para que nos cuiden a nosotros como babalaos y a nuestros hogares y a los poseedores del sacerdocio. Otro ejemplo, vamos por ejemplo con el Otán. Esta piedra, que es simple y llanamente una piedra, cuando nosotros somos iniciados en la religión yoruba y nuestro padrino la bendice y la baña, esta piedra pasa de ser una vulgar piedra a mantener allí, dentro de esa piedra, el espíritu y la energía de Eleguá, que es el que abre los caminos. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero ser babalao, si yo quiero ser santero, o si yo quiero poseer el espíritu de Eleguá en mi casa, no puedo permanecer aquí con una simple y vulgar piedra, porque eso quiere decir que yo voy por la calle, agarro una piedra y Eleguá está conmigo. Eso es mentira, eso es falso. ¿Qué pasa? Necesitamos convertir esta piedra en un Otán.
pasa esto de ser una vulgar piedra a convertirse en un otán sagrado, al cual se le pone la corona por poseer esta piedra el beneficio de albergar la energía de Eleguá, que es nada más y nada menos el Orisha que nos abre los caminos de la fortuna, de la suerte, de la salud y de todas las bendiciones del mundo. Ahora bien, para que ese otán se convierta en otán y pase de ser una vulgar piedra a un otán, necesita la carga, los baños, el ebó, las bendiciones y las palabras sagradas que el padrino tiene que poseer por ser nuestro mayor. Al conferirle a esa piedra las palabras, las bendiciones y las cargas necesarias para que pase allí a albergar en esa piedra el espíritu de Eleguá. Vamos con otro ejemplo. Vamos por ejemplo con el Chu. Como ustedes saben, nuestro Echú, esta carita que ustedes ven allí de cemento, que posee los ojos, nariz, boca y oídos de un ser humano, siempre nuestro padrino nos la entrega cargada con una pequeña pluma. Allí adentro de esta cabecita, que ustedes y yo sabemos que siempre es hueca cuando la entregan, el padrino le echa allí ciertas cosas que conforman dentro de esa masilla y de esa plumita las cargas que esta pequeña cabeza, que es nuestro Echú, lleva adentro, para que allí, en esta cabeza, que tiene el simbolismo de la cabeza humana, pueda albergarse el espíritu de Echú Eleguá. Y ese Echú y ese espíritu, una vez albergándose allí en la piedra, en el Echú, en esa carita con rostro humano, poder cubrirnos a nosotros con las bendiciones que necesitamos. Toda carga manifestada, sea mediante plantas, de hueso de muerto, de caracoles marinos, de cualquier tipo de polvo o saumerio, que de una u otra manera el padrino, por ser conocedor de esos misterios, las coloque, las almacene, las junte de cierta forma y las una a esos implementos materiales como el muñeco, como la piedra, como el coco, en el caso del oví, como los jimaguas, como los grejeros, igual que en el palo mayombe, como las soperas, o los calderos o los luceromundos, tienen que albergar esa carga espiritual. Entonces, como dice mi compañero en la nota de voz, es mediante esa carga espiritual que esos espíritus que moran en ese reino espiritual de Nsambien-Pungo y de los Orichas ante Orula vienen, bajan y se involucran directamente con estos medios materiales que son necesarios, que estén cargados para que esas entidades espirituales moren con el babalao, así como moran en el munazo con el tata. No serviría de nada tener criyumbas sin las cargas que le da el palero, el tata, nuestro mayor. No serviría de nada tener un coco con caracoles, un oví, si ese coco no estuviera cargado por el mayor que lo entrega. No serviría de nada tener una piedra, que simple y llanamente sería una vulgar y común piedra, sin la bendición de ese tata y de ese mayor que convierte esa piedra en nada más y nada menos que un otán. No serviría de nada tener a nuestros jimeyis si dentro de esas cabezas de esos jimeyis, hembra y varón, no tuvieran adentro las cargas que el padrino le confiere al momento de esos jimeyis ser otorgados al ahijado. ¿Por qué pasa eso, mi querido amigo? Porque estamos viviendo en un mundo espiritual. Para poder maniobrar, para poder manipular, para poder manejar esos entes espirituales y traerlos a este mundo, tenemos que, digamos que aliarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que ser bendecidos por el patriarcado, por el padrinazgo, por los mayores, porque no puede haber bendición si un sacerdote no la da. No puede ser el agua bendita si un sacerdote no la bendice. No puede haber un enfumbe o una prenda o una ganga si el mayor no le dio las cargas y la bendijo en Salam Aleikum en el momento del otorgamiento. No puede haber un otán, un oví, un echú, unos guerreros, unos jimaguas
cargados sin la bendición de esos padrinos que son nuestros mayores, que a través de esa bendición y de esas cargas hacen que esas energías de esos espíritus sean atraídas. Es como un imán. Cuando un imán atrae la levadura de hierro, cuando el imán atrae el hierro, es porque ese imán posee una fuerza de atracción en donde la limadura de hierro viene y se adhiere al imán. Esos jimaguas, esos jimejis, ese coco, ese echú, esos guerreros, ese otán, son simple y llanamente ornamentos materiales. Pero ¿qué pasa? A lo que el padrino los carga, se convierten en un imán, que así como el imán atrae lo que le interesa, estas entidades espirituales son atraídas a través de las cargas que nuestro padrino nos da para que esos espíritus moren en nuestras casas. ¿Por qué, por ejemplo, si el Eguá bendice los caminos, por qué el Eguá no está entre las casas de todo el mundo? Podríamos decir que el Eguá pudiera estar en donde le diera la gana, en las casas de todos los seres humanos que existen en el mundo. Mas no es así. El Eguá está únicamente en esas casas donde esos individuos posean el Otán que previamente fue bendecido y cargado por el mayor. ¿Por qué los guerreros no están en casa de todo el mundo? Porque para que los guerreros, esas fuerzas misteriosas de Orula, moren en esos guerreros, en ese caldero, necesita de la bendición y de las cargas secretas que lleva ese caldero dentro, para que una vez que el padrino nos dé la bendición, esas entidades moren en nuestra casa a través de ese caldero. De igual manera, así como Dios nos infundió el soplo de vida a estos contenedores biológicos, todo ser espiritual necesita estar contenido, sea en un cuerpo biológico o en un elemento inerte. Para no ir muy lejos, véanse la película, por ejemplo, de Annabelle, la famosa Annabelle de los Warren, que es Annabelle, una muñeca. ¿Pero qué es esa muñeca? Un contenedor mediante el cual el espíritu de Annabelle posee la muñeca, y el espíritu de Annabelle está habitando en la casa de los Warren a través de ese artefacto que carece de vida, que es la muñeca. Vaya, por ejemplo, a los famosos crucifijos. ¿Por qué se coloca un crucifijo invertido a la hora de llamar al demonio? Porque esos crucifijos invertidos, a los que están benditos, y uno los voltea y los invierte, uno está pisoteando, uno está alterando, uno está yéndose en contra de las normativas cristianas y pisotea ese crucifijo al colocarlo invertido, y al crucifijo estar bendito, y al uno invertirlo, uno está invocando a través de esa bendición la manifestación de las entidades mayores o las entidades oscuras. Pero se involucran cuando tú inviertes el crucifijo, y al ser un crucifijo bendito, al tú invertirlo, estás llamando esas entidades oscuras que son contrarias a las entidades cristianas que simboliza el crucifijo al estar derecho. Todas las cargas espirituales, mis queridos amigos, forman parte fundamental para que de una u otra manera esas cargas espirituales puedan morar en la casa de sus poseedores. Cuando, por ejemplo, uno va, por ejemplo, a un museo. Yo voy a un museo, se llama, por ejemplo, el Museo del Antiguo Egipto, y el museo está lleno de calaveras, de momias. Mas esos espíritus no moran allí. ¿Por qué esos espíritus no moran en los cementerios que hay en Egipto, que están llenos de momias y de creyumbas por todas partes? Porque esos ornamentos, esas osamentas humanas, no están cargadas ni bendecidas por ese sacerdote mayor que promulgó la ceremonia al momento de enterrar al faraón. Entonces, la magia, mi querido compañero, para los que vean este video, la magia radica en las cargas.
Si no existieran las bendiciones de nuestros mayores, si no existieran las cargas, todo esto, tanto lo que poseemos en el Munanzo, como nuestras soperas, y lo que poseemos aquí en el cuarto de los santos, carecería de efecto alguno, porque son esas cargas que son secretas y que deben permanecer secretas para que se mantenga la magia, las que pasan del mayor al ahijado y hacen posible que esos espíritus sean atraídos, así como atrae el imán, la limadura de hierro, para que ese espíritu, que independientemente debe morar en los jimeyis, o en los guerreros, o en el echú, o en los sotanes, o en los calderos, venga para acá. Porque el palero va con licencia, moyugben, salam aleikum, voy a trabajar, los mando a laborar. ¿Por qué? Porque está allí metido en ese caldero y en esa vasija lo que ese padrino hace años nos dio, nuestro mayor, en el palo mayombe. Por eso es que a través de esas cargas hacemos posible que esos enfumes bajen. ¿Por qué, por ejemplo, al golpear el pagugu 3 veces se manda el muerto a bajar? Porque el pagugu, en la parte de arriba, lleva una carga secreta que hace posible que al yo golpear el pagugu 3 veces al piso, mi muerto baje y se apodere de mi cuerpo físico o de mi banco y pueda yo interactuar biológicamente con él. Entonces, mi querido amigo, las cargas son fundamentales, son los contenedores, así como nosotros somos contenedores espirituales inmersos o atados o encerrados en cuerpos biológicos. No puede existir en el mundo, ninguna entidad espiritual que pueda ser manipulada si no está previamente establecido a través de un padrino, de un sacerdote o de un mayor, la carga correspondiente para que ese espíritu pueda ser atraído hacia la casa donde está el poseedor de esos implementos que, estando previamente cargados, hacen la magia de nuestra bella religión yoruba. Entonces, para mi querido amigo, las cargas son fundamentales. No puede existir, bajo ningún concepto, ningún espíritu que previamente no esté morando en tus hogares si no se posee los instrumentos materiales necesarios que hayan sido previamente cargados y bendecidos por nuestros mayores. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Iború, Iboye y Boseche.